de Barcelona, ¿no? Tanto es así que para escribir ese libro me compré la guía urbana de Barcelona, de los taxistas, que casualmente está publicada en una editorial cuya sede está en un pasaje, y marqué en el índice, porque si tú buscas en Google pasaje, para empezar, hay muchos argentinos en Google, entonces es más común el pasaje de avión que el pasaje de ciudad, ¿no? Entonces, si tú ves pasaje Mercader en Google, te vincula con una agencia de viajes de Buenos Aires de apellido Mercader que venden pasajes de avión, ¿no? Entonces lo que hice fue marcar en la guía, porque era la única forma de localizarlos, todos los pasajes, y después en la cuadrícula de la ciudad, una cuadrícula por cuadrícula, marcar todos los pasajes y ir, claro, cuando mi mujer estaba de viaje en Nápoles, etc., ir a todos los pasajes uno por uno durante 4 años en sesiones de 4 o 5 días, buscando y conociendo, haciendo entrevistas, tomando apuntes, ¿no? De hecho, estos días he encontrado la libreta en la que tomé los apuntes de ese libro, ¿no? Bueno, después de toda esa aventura absurda, porque de esos 400 pasajes que hay en Barcelona, hablo de 80 y pico en el libro, ¿no? Pero yo sentía que tenía primero que agotar, en clave casi George Perec, todos los pasajes barceloneses antes de estar autorizado para escribir el libro. Después de eso, empecé a escribir el libro, aislado, ¿no? En sesiones maratonianas, ya con un niño pequeño, Francesco, que cuando nació pues fue muy bueno, dormía mucho y me permitía escribir, entonces iba a la guardería, pero podía trasnochar escribiendo, ¿no? Fue un modo como muy del Jorge Carrión anterior a la paternidad, ¿no? No acabé el libro antes de que naciera mi segundo hijo, Marco. Estaba convencido de que también sería un niño muy bueno, que dormiría mucho y que me dejaría escribir. Seguía pensando que mi única forma de escribir era esa, ¿no? Obsesiva, concentrada, desconectada, etc. Y este libro lo acabé después de hacer algo tan absurdo como levantarme un día a las 4 de la mañana para escribir de 4 a 8 y a las 8 llevar a los niños a la guardería y seguir escribiendo porque lo quería acabar, no tenía que acabar de esa forma, ¿no? Y ese día que me levanté a las 4 de la mañana, a las 9 dejé a los niños a la guardería, volví a casa y me fui a dormir. Estaba muerto, ¿no? Entonces me di cuenta que era absurdo pretender eso. Acabé ese libro y fue el último libro que escribí del antiguo modo, ¿no? Obsesivo, desconectado, etc. Y el resto de libros los he escrito según el horario de la guardería o del colegio, por la mañana de 9:30 a 2, digamos, en sesiones mucho más ordenadas. ¿No? Es muy interesante, y lo pensaba estos días porque tenía la conversación contigo, pensar en cómo, de algún modo, la biología o la paternidad o las condiciones familiares van como moldeando incluso los temas, porque no creo que fuera casual que ese libro fuera mi primer libro que no tiene que ver con viajes. O sea, yo cuando iba a ser padre encontré un tema en Barcelona para escribir mi próximo libro. Hasta entonces había escrito sobre Argentina, sobre Australia, sobre otros lugares del mundo, ¿no? Si yo cuando fui padre me hubiera obsesionado con escribir un libro sobre Japón, hubiera tenido un problema grave, ¿no? A nivel familiar y logístico. Y desde entonces todos mis libros tienen que ver con temas que puedo abordar como la ciencia ficción, desde cualquier lugar del mundo sin poner en jaque la vida familiar. ¿Cómo ha cambiado también tu modo de escribir desde Los Suicidas en adelante? ¿O no ha cambiado? No, el método no, y creo que hay muchas cosas que condicionan el método, y en ese sentido yo creo que de alguna forma tomé algunas decisiones o vivo de una manera que me permite a mí tener la forma de escribir que yo tengo y que quiero tener. Yo no podría, sería una persona muy mala si tuviera que criar a un niño, digamos, porque realmente yo no permito que nada se interponga entre la escritura y yo. Y yo sé que criar a un chico o una chica es una tarea que para mí sería enloquecedora. Y yo creo que el hecho de no haber querido nunca tener hijos tiene que ver también con eso, con el hecho de que, bueno, yo no quiero que esto suena duro, pero para mí no es duro, para mí es como natural, ¿no? Entonces, cómo la paternidad o la maternidad te pueden alterar. Yo veo que mis amigos que escriben
han tenido hijos y tienen hijos y escriben, digamos, y se adaptan. Para mí cualquier tipo de adaptación externa que tenga que hacer, ¿cómo decirlo? Me solivianta. Por supuesto, me adapto mínimamente a determinadas cuestiones, ¿no? Como, no sé, qué sé yo, digo, en mi casa en el verano, durante muchos años se cortó la luz durante semanas enteras. Entonces, bueno, nada, yo planteo una jornada de escritura que va a durar, como suelen ser mis jornadas de escritura, de 8 de la mañana o 7 de la mañana hasta las 7 u 8 de la noche, y se corta la luz durante 3 semanas. ¿Y qué hago? ¿Entendés? Entonces ahí voy como adaptando. Bueno, escribo cuando hay luz, o me voy al bar, o yo nunca escribo en bares, nunca, pero en ese sentido puedo tener flexibilidad. Pero creo que es la flexibilidad del obrero, digamos, o sea, el tipo que sabe que tiene que entregar un trabajo, y vos te comprometiste a entregarle la madera de la tabla de la mesa lustrada el 7 de enero y no la querés entregar el 8, si posible la querés entregar el 5, digamos. Entonces, pero mi método de trabajo es un método del que yo no estoy orgullosa ni diría que lo apliquen en sus casas, digamos, porque es muy, más allá de esto que digo yo cuando me compré mi casa, una persona me dijo, lo que tienes que hacer es comprar un estudio rodeado de una habitación y de un baño, o sea, pero lo central de tu casa tiene que ser el estudio. Y le hice caso, o sea, yo busqué un departamento grande, que vos conocés, y en el cual el estudio queda en un extremo como aislado del resto de la casa. Entonces, mi método de trabajo consiste básicamente, primero que nada, en hacer lo que vos hiciste con los pasajes. Reportear, trabajar, investigar, juntar material. Jamás escribo a medida que voy juntando material. Siempre escribo al final, cuando ya tengo todo, y eso tiene un sentido para mí, que es el de no crear un texto con una idea no acabada, que es lo mismo que un prejuicio. O sea, yo llego hasta el final del reporteo para evitar hacerme una idea que después la misma realidad va a rebatir, digamos, ¿no? Como cosas que no... Tengo que ver hasta el final para darme cuenta de lo que quiero decir, de lo que puedo decir acerca de esa realidad. Sino como que voy escribiendo un texto y no tendría alma para arrojar ese texto a la basura si la realidad me dice otra cosa. Entonces estaría haciendo mal mi trabajo, porque un periodista no va a confirmar lo que cree. Va a tratar de ver cada vez mejor, y el reporteo, el trabajo de campo es lo que te ayuda a ir viendo cada vez más nítido, ¿no? Ese vidrio que tenés delante se va limpiando. Una vez que junto todo ese material de reporteo, transcribo yo misma mis propias entrevistas. O sea, jamás le daría una entrevista con un entrevistado a una especie de asistente o cosa por el estilo. Por varios motivos. Primero, porque pienso que esa entrevista me la dio una persona determinada a mí, no se la dio a mi asistente. Entonces, esa persona, aunque sabe que eso se va a publicar, confió en mi escucha, no confió en la escucha del asistente. Entonces, lo desgrabo yo. Pero por otra parte, desgrabar todo eso, transcribir todo eso y hacerlo de manera maratónica y todo junto a lo largo de, no sé, el último libro que escribí, estuve solo desgrabando 2 meses y escribiendo 4. Y trabajando en el reporteo 1 año y 7 meses. Entonces, escuchar todo eso de golpe, aunque es una tarea horrorosa, o sea, digo, cansa, te pega en el físico. Yo de hecho salí físicamente lastimada del último libro. Cosa que me parece una tontería, digo, no defiendo la idea del escritor sentado sobre un clavo ardiendo, pero son muchas horas sentada, a pesar de que yo corro mucho y eso, pero bueno. Y una vez que transcribo todo eso, que me sirve, digamos, el sonido de la voz de la gente, las carcajadas, la risa, el llanto, las respiraciones, las distintas temperaturas de las voces, todo eso me lleva como climáticamente a volver a estar en el principio de todo. Porque siempre el principio de todo queda muy lejos. El principio de todo, en el libro que escribí ahora y que entregué en febrero, creo, quedó en abril de 2021. Muy lejos, muy lejos. Entonces, ¿cómo hago para aferrar aquel balcón de un piso 15 en el que me senté por primera vez para hablar con una mujer en medio de la peste? Y me tuve que ir a las 7 de la tarde porque había toque de queda y no se podía estar después de las 7:30 en la calle. ¿Cómo era ese día? El viento, ¿cómo corría? ¿Qué me dijo? ¿Cómo estaba? Bueno, yo tengo un montón de notas de todo eso, pero además volver a escuchar la voz es volver a estar ahí.
Entonces desgrabo todo esto, en este caso este libro eran unas 1390 páginas de entrevistas, pero bueno, es mucho en este caso, no siempre es así, hay libros que no llevan tanto trabajo ni de reporteo siquiera, y después me lleva como una semana y media o 2 semanas volver a leer todo eso y subrayar, literalmente subrayar, como en el colegio, en la universidad, las partes que yo creo relevantes. Y como es mucho material, siempre coloco una especie de raya vertical en el costado. No sé si esto es interesante o no, pero es mi método. En la cual anoto alguna palabra que me da algún punto de apoyo, porque en un tocho de 1390 páginas, o de 250 incluso, es muy fácil perderte y decir, ay, ¿dónde me había hablado de la infancia? Entonces, bueno. Y después empieza el proceso, yo llamo, digamos, después de eso armo lo que llamaría un documento, quisiera llamarlo como una primera versión, pero no es una primera versión, es como una especie de documento maestro, una especie de bola de palabras y de información y de selección de información, una primera selección de información diría yo, pero ya con una especie de voluntad de ser una forma. Nunca me siento a escribir si no tengo el arranque de un texto, jamás en la vida, porque si hago bien las cosas, de esas 14 líneas sale todo lo demás, digamos. Parece exagerado, para mí es así. De ahí, de esas 14 líneas, se me van a organizar un montón de cosas, la estructura del texto. Si arranco en el pasado, en algún momento voy a tener que venir al presente, si arranco en el presente, en algún momento voy a tener que venir al pasado. Si soy demasiado esquiva con la información en esos primeros párrafos, en algún momento, digo, yo escribo no ficción, para que quede claro, ¿no? Soy periodista que no hago ficción. Entonces, para mí la claridad de un texto me importa, me interesa. No hablo de que un texto tiene que ser tonto, no desafiante, puede ser muy desafiante, pero me interesa la claridad, me interesa que el lector lleve rápido a la información de por qué me tendría yo que leer esto, ¿no? Entonces, si eso tiene que estar al principio, ya es como otra condición más a la que tengo que responder. Y bueno, después voy avanzando, digamos, hasta que llega el momento grato, que es de la escritura de verdad, que es empezar a mover los bloques, las palabras, mejorar los conectores, las fijarte si el texto dice o canta lo que vos querés decir, si hay agujeros negros de información, si hay cosas que solo figuran en tu cabeza y crees que las escribiste, pero no las escribiste, que es muy común. Y básicamente si estás contando la historia que querías contar. No sé, yo hago muchas versiones de los textos, 20, 25. Este libro último hice 25 versiones, Los Suicidas tiene 21, Opus Gelber tiene 25, Una historia sencilla, que es el del Malambo, tiene menos, creo, porque es más cortito, 18 o algo así. Pero, y siempre guardo la versión anterior, ¿no? Porque es como cuando estás pintando un cuadro. Yo no pinto, así que no sé por qué digo esto. Bueno, nada, me imagino que un pintor, qué sé yo, decide poner un poco de rojo acá y de golpe el pobre tipo dice quedaba mejor sin el rojo. Bueno, ese quedaba mejor sin el rojo para mí es la versión 24, entonces siempre la guardo. Y nunca lo cambié, Jordi, nunca lo cambié y yo escribo completamente encerrada. En los meses de escritura, vos lo sabés de hecho, o sea, digo, si vienen amigos a Buenos Aires o amigos hacen algo en Buenos Aires, yo no salgo, no tomo café, no voy a presentaciones, no acepto hacer otra cosa, no acepto prólogos, no acepto hacer blurbs, no acepto nada, o sea, pierdo un montón de dinero. Y no solo los libros, sino los artículos largos. Y entonces, bueno, básicamente me gusta mucho estar en soledad, no me gusta estar con alguien en la casa. Vivo en pareja, entonces eso a veces es un problema, porque o sea, la idea sería como, ok, firmamos un divorcio durante 4 meses y después volvés. Pero sí, y digo, mi pareja lo sabe, que que yo cuando estoy escribiendo, o sea, yo mi máximo paseo es, me levanto a las 5 de la mañana, 7:30 o 7 salgo a correr 1 hora, 1 hora y media, vuelvo, escribo, había escrito ya antes y sigo, no cocino, no hablo, no nada, es como una especie de alienación, pero a mí me sirve para entrar en estado de escritura, yo no sé hacerlo de otra manera. Ojalá pudiera hacerlo así y cambiar esta porquería que hago por algo que me permitiera ir al cine. Es horrible a veces, digo, hace 12 horas que estoy escribiendo y el día este fue glorioso y fue divino y podría haber estado en una piscina.
y no, estoy en mi piscina mental particular. Eso es muy interesante porque, bueno, por un lado hay una cuestión básica, yo creo, en la no ficción, al menos, y es que tú haces más crónica, yo hago más ensayo, pero si tú has hecho la investigación, sea reporteo, entrevista, o sea lectura y archivo, la has hecho en serio, a fondo. En el libro, evidentemente, un libro pues es una selección, ¿no? De algún modo escribir es decidir elipsis. La mayor parte de lo que sabes o ha ocurrido no lo vas a contar. En librerías yo sabía que cabían, no sé, 200 librerías. Yo he estado en, no sé, 2000 librerías. Tenía que seleccionar las 200 librerías que funcionaban dentro del argumento, de la estructura, del sentido del libro, ¿no? Con los pasajes, pues ya he comentado que fue lo mismo. Pero yo intuyo, porque a mí me ocurre, que cuando tú lees un libro en el cual tú sabes que el autor ha ido al fondo de la investigación, todo ese conocimiento está latiendo, ¿no? Es como el iceberg famoso de Hemingway. Tú sabes, lo que tú sabes es el 100%, pero muestras el 10% y la otra parte de la investigación, del conocimiento, está palpitando y el lector está sintiendo que puede confiar en ese autor porque hay un conocimiento, hay un trabajo serio hecho, ¿no? Por otro lado, está el tema de la concentración, ¿no? Yo puedo escribir artículos, guiones de cómic, de exposiciones, proyectos, lo que fuera, cada día, y puedo cambiar de tema cada hora. Yo puedo dedicarle una hora a un artículo, media hora a emails, una hora a un proyecto de exposición. Puedo cambiarlo con mucha facilidad, pero en cambio tengo que reservarme en la agenda un mes, 2 meses, solo para un proyecto de largo aliento, ¿no? Ahí sí que no funciona la dispersión, ¿no? Funciona, en mi caso, a nivel logístico familiar, porque tengo que cambiar el chip y ser por la mañana escritor y por la tarde padre o profesor, pero no me funciona cuando es un proyecto extenso igual que tú. Pero oyéndote hablar... Pero el otro día me decías en Buenos Aires, cuando hablamos, que tenías como una intuición muy clara con ese gran poder de concentración muy envidiable, porque a mí me cuesta mucho entrar en ese estado de escritura y por eso cuando entro no quiero desaferrarme de eso porque me resbalo al mundo y me parece un horror. Digo que tenías como una intuición muy clara de qué era lo que tenías que escribir en para qué estabas en ese momento. Suponte, tenés tus 2 columnas, o tenés que escribir un ensayo, o tenés que... Y sentías muy claramente qué era lo que podías hacer en ese momento, ¿no? Como que el cuerpo mismo te dice, ahora es la columna, ahora es el ensayo, ahora es trabajar en el proyecto de... el nuevo libro, lo que sea, ¿no? Sí, muy curioso, porque mucha gente me pregunta cómo hago tantas cosas. Sí. Y yo le digo que mi secreto es la siesta, ¿no? Yo duermo siesta todos los días. Eso es increíble, duerme todo el día. 1 hora, voy a dormir 1 hora y media, tenía jet lag. Y es muy importante, ¿no? Porque es lo que me permite tener 2 jornadas muy diferenciadas y levantarme con energía para abordar la segunda parte del día. También digo a menudo que escribo mucho porque hice mecanografía. Yo vengo de una familia muy humilde y a mi madre no se le ocurrió... Yo también, yo escribo con los 10 dedos, pero eso no me da más concentración. Yo escribo rapidísimo, seguro que escribo más rápido que vos, pero... bueno, un día vamos a tener un certamen. Cronometramos. Pero en verdad yo creo que lo más importante es como la intuición esa, ¿no? De que tú sepas en cada momento del día a qué tiene sentido realmente que dediques tu tiempo, ¿no? Cuando realmente leer tiene más sentido, cuando este tema en concreto, ¿no? Entonces de pronto un día siento que estoy en el mood de hacer facturas como autónomo y me las saco todas en media hora, pero en cambio otro día que no estás en el mood de las facturas y te enfadas, ¿no? Porque encima yo siempre me equivoco con el importe del 15% y siempre me disculpo al cliente, digamos, al diario o lo que sea, diciendo que soy de letras, ¿no? Entonces te obligan a ser de ciencias durante una época al mes con las facturas. No, pero es muy interesante, no sé, si tu intuición te dice, bueno, ahora, wow, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Porque se me acaba de ocurrir esta idea, este personaje, aquello que no entendía de este proyecto, ahora lo entiendo, y te dedicas esas 2-3 horas, esos 3 días, esos 5 días, son como un mes de forzarte cada mañana a intentar. En cambio, si en mi agenda he conseguido un mes para un proyecto, a veces es increíble. El día anterior o 2 días antes ya empiezo a escribir mentalmente. De modo que cuando me siento, todo fluye. Porque como que consigo crear esa sintonía
¿no? Y esa forma de creer que tu tiempo puede tener una intensidad creativa, y eso es algo que dice mi madre, que es lo que me ocurre desde que era pequeño.